Good afternoon, guys. Thank you for being here. Bien, estaba esperando a ver si se unían, pero sí, gracias por estar acá, ¿listo? Hoy tenemos un tema un poquito extenso, pero es fácil, pero entonces sí es necesario que no que pongan atención, ¿listo? Entonces, denme un minuto, ya les comparto. ¿Listo? Aquí, ustedes son... Bien, today is 22 of May of 2021. ¿Listo? El tema de hoy es el tema de la guía número 7 y es el tema de los comparativos y superlativos. ¿Listo? Para poder continuar, es necesario que entendamos qué es un adjetivo. ¿Alguno sabe qué es un adjetivo? Es un saludo ocupacional. ¿Alguno sabe qué es un adjetivo? Es el acompañante en una oración, más o menos, por decirlo así. Sí puede funcionar como acompañante, pero más que ser un acompañante, un adjetivo es el que nos dice la cualidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el hombre es gordo, flaco, alto, bajito, viejo, joven, bonito, feo, ¿sí? Son esas características, las cualidades que le damos a, ya sea personas, objetos, lugares, ¿sí? Esas cualidades, lo que describimos, lo que perciben nuestros sentidos, esos son los adjetivos, ¿listo? Entonces espero que haya quedado claro, ¿listo? Adjetivo es una característica, una cualidad, algo que, digamos, una persona rica o una persona generosa o una persona tacaña o una persona pobre, ¿sí? Son cualidades, características, ¿listo? Bien, tenemos los adjetivos, ¿listo? Vamos a reconocer que tenemos dos tipos de adjetivos, los adjetivos largos y los adjetivos cortos, ¿listo? Entonces los cortos son los que tienen un pequeño tamaño y los largos los que tienen un gran tamaño. Entonces vamos a ver cuáles son. Veamos este listado. Entonces acá tenemos un listado de adjetivos, ¿listo? Entonces está small, big, expensive. Lo que es small y big son adjetivos pequeños. ¿Por qué sé que son pequeños? Por la cantidad de sílabas, ¿listo? En este caso, acá solamente hay una sílaba, acá suena una sílaba, acá suena una sílaba, una sílaba, una sílaba acá. En cambio, acá en expensive suenan 3, 4 sílabas, en narrow suenan 2, en beautiful suenan varias, ¿listo? Entonces, cuando son largos, ¿sí? Que su tamaño es grande, vamos a ver que va a tener van a tener ciertas características, ¿listo? Entonces, primero vamos a reconocer que hay adjetivos largos y adjetivos cortos, ¿sí? En cuanto a cantidad de sílabas. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la estructura comparativa, ¿listo? La estructura comparativa, como su nombre lo dice, compara, ¿listo? Compara. ¿Qué es comparar? Comparar es cuando nosotros resaltamos una cualidad que tiene algo, un sujeto, un objeto, y no la tiene otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos acá, dice, Bart, Bart is taller than Maggie. ¿Alguno sabe qué es tal o tall? Así se dice, tall. 22:05. Tall o tal es alto, Es ¿listo? alto.
Exacto. Entonces vemos la imagen acá y Bart es más alto que Maggie, ¿cierto? Eso es una comparación. ¿Por qué? Porque Maggie es más bajita que Bart y Bart es más alto que Maggie. Es una comparación, estamos comparando la estatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que reconocer acá? Que en las oraciones comparativas vamos a agregar la terminación ER al adjetivo, ¿listo? Y agregamos la palabra than, ¿listo? No se dice tan, se dice than. Recuerden que la T y la H suena como la D de dedo, ¿listo? Bart is taller than Maggie, ¿listo? Entonces, tal es el adjetivo y la terminación ER me hace referencia a que estoy haciendo una comparación. Estoy diciendo que algo es más alto que algo. ¿Listo? En este caso, Bart es más alto que Maggie. ¿Listo? Este dan significa que. ¿Listo? Bien, sigamos. Tenemos que tener en cuenta que si el adjetivo termina en Y, vamos a cambiar esa Y por la I latina y agregamos la terminación ER y la palabra than. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lazy significa perezoso, ¿listo? Perezoso. Entonces, la Y se cambia por la I latina y se agrega la terminación ER. Y nos dice, Homer is lazier than Lisa. Homero es más perezoso que Lisa. ¿Listo? Entonces, vamos a tener adjetivos como funny, que terminan en Y, empty, que también termina en Y, a esos adjetivos vamos a cambiarle la Y por la I latina y agregamos la terminación ER. Bien, también tenemos que, bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, y es que cuando el adjetivo es corto, pero tiene solamente una consonante vocal, consonante, es necesario duplicar la última consonante. Entonces, por ejemplo, fat, fat es gordo. También big, big es grande. Hot, caliente. A esos adjetivos que tienen consonante vocal, consonante, se le debe duplicar la última consonante. Entonces, por ejemplo, acá está fat, consonante vocal, consonante, se duplica la última y se agrega la terminación ER. Y obviamente than, que es el que me dice que. Entonces, acá está Homer, acá está Marge y nos dice, Homer is fatter than Marge. ¿Sí? Homero es más gordo que Marge. ¿Listo? Entonces, eso es comparación, comparar. Ahora, cuando el adjetivo es largo, es decir, por ejemplo, beautiful, dangerous, expensive, interesting, sí son adjetivos largos. Entonces, a esos no le vamos a agregar la terminación ER, sino que vamos a agregar la palabra more. ¿Listo? More, more. Bien, entonces vamos a ponerla antes del adjetivo. Entonces, veamos el ejemplo. Nos dice, Maggie is more beautiful than Mr. Burns. Maggie es más linda, es más hermosa que el señor Burns, ¿cierto? Entonces, acá ya no vamos a agregar la R. Acá no puede decir beautifuler. ¿Por qué? Porque no es un adjetivo corto. Debe ser un adjetivo largo para poder utilizar el, esta terminación more. ¿Listo? Maggie is more beautiful than Mr. Burns. Bien, acá puede decir dangerous, puede decir expensive, sí, pero para hacer comparación, y si el adjetivo es largo, entonces voy a utilizar el término more. Bien, y no se nos puede olvidar tampoco than. ¿Por qué? Perdón, porque este es el que nos va a decir la comparación entre qué es lo que se está comparando, con qué se está comparando. Por eso es importante tener en cuenta que siempre hay que poner el than. Bien, listo. Entonces aquí la idea es que ustedes escriban una oración con un adjetivo corto y un adjetivo largo. Entonces veamos estos ejemplos. Dice, Rigoberto is taller than Andrés. Bien.
My house is bigger than the house of my neighbor. Mi casa es más grande que la casa de mi vecino. ¿Listo? Big como tal solito es el adjetivo. Pero como está consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última consonante y agrego la terminación ER. ¿Listo? Bigger than, esto no nos puede faltar, the house of my neighbor. Y el último ya es con un adjetivo largo. Buy a house is more expensive than buy a motorbike. Comprar una casa es más caro que comprar una moto. ¿Listo? Entonces acá utilicé more en lugar de agregar er. ¿Por qué? Porque el adjetivo es largo. Entonces la idea es que en el chat escribamos un ejemplo de oración comparativa utilizando un adjetivo corto y un adjetivo largo. Entonces les voy a poner la lista por acá. Acá está. Pongamos esto. Entonces acá hay una lista de adjetivos y la idea es que hagan una oración con un adjetivo corto y un adjetivo largo de manera comparativa. ¿Listo? Recuerden, comparar es cuando una persona o objeto tiene una característica que no tiene el otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, en el salón, ¿ustedes quién cree que sería el más alto de los que están ahorita en clase? ¿Quién cree que es más alto? Mino, yo no. Definitely no. Who believes? A ver, vamos a decir que Andrés Buitrago. Andrés Buitrago es más alto que la profe. ¿Listo? Vamos a decir eso. Entonces, Andrés Buitrago, lo estoy escribiendo en el chat del grupo. ¿Listo? Is taller than, ¿sí? Es más alto que la profe, the teacher. ¿Listo? Teacher. ¿Listo? Y eso es con un adjetivo corto. Ahora hagámoslo con uno largo. Por ejemplo, difficult. A ver, math is more difficult. ¿Por qué pongo more? Porque difficult es un adjetivo largo, por ende no voy a agregar er, sino more. Math is more difficult than Spanish. ¿Listo? Matemáticas es más difícil que el español. ¿Listo? Y utilicé more difficult than. Bien, no se les olvide. Entonces ahora escriban ustedes un ejemplo con una oración comparativa utilizando un adjetivo corto y un adjetivo largo. Entonces los leo. Vamos a ver si sí entendieron. Acá está el listado de algunos adjetivos. Tenemos funny, que es divertido, boring, que es aburrido, cold, que es frío, hot, que es caliente, lazy, que es perezoso, interesting, que es interesante, happy, que es feliz, sad, que es triste, nice, que es agradable, fast, que es rápido, slow, que es lento, empty, es vacío, full, es lleno, easy, es fácil, difficult, es difícil, kind, es simpático, unpleasant es antipático, attractive es atractivo, simple es simple, and complex que es complejo. Bien, acá tenemos otro listado, pero por el momento utilicemos este. A ver, chicos, está fácil. Recuerden que Perdón, ¿cómo es la actividad? tenemos que hacer una oración comparativa utilizando un adjetivo corto y un adjetivo largo. Entonces, la comparativa, ¿por qué se caracteriza? Porque a los adjetivos cortos les agrego, esto no es, a los adjetivos cortos les agrego la terminación er y agrego la palabra than.
¿Listo? Por ejemplo, un adjetivo corto. Cold. Cold es frío. Entonces yo quiero decir que Bogotá es más frío que Santa Marta. Bogotá is colder than Santa Marta. ¿Sí? Y ahí dije, Bogotá es más frío que Santa Marta. Y hice una comparación. Si el adjetivo es largo, entonces voy a utilizar more. ¿Listo? More beautiful than, por ejemplo, acá, Maggie is more beautiful than Mr. Burns. Por acá yo no agrego la terminación er porque el adjetivo es largo. Cuando el adjetivo es largo, debo agregar la palabra more y obviamente la palabra than, que es la que me dice lo que se está comparando. Bien. I read you. Profe, ¿será que me puede poner la lista? Yes, of course. Yes, man, of course. Esto que estamos haciendo acá es lo que van a ver en la guía, ¿listo? Es lo que está en la guía, básicamente es definir cuál es la comparativa y si es comparativa utilizar la estructura apropiada, ¿listo? Y si es superlativa ya vamos a ver. One minute, guys. Chicos, recuerden que yo doy puntos por participar, por hacer las actividades en clase. Obviamente que hay personas que trabajan, que no tienen, digamos, como la disponibilidad de estar en la clase, pero pues eso no les quita que hagan pues las guías y los talleres. Si hacen bien las guías, de todas formas pues tienen su buena nota. Solo que a las personas que sí tienen pues que se les digamos que hacen el esfuerzo por conectarse a clase y participan, yo les reconozco ese esfuerzo, ¿listo? ¿Y cómo se los reconozco? Al final, a ustedes les dan una nota definitiva, ¿listo? Entonces, supongamos que su nota definitiva fue 2,9 y tiene un punto por participar, le sube a 3, ¿listo? Digamos que la pasó con 4, pero tiene 5 puntos, le sube a 4,5, ¿listo? Entonces, pues yo doy punticos aquí de salud ocupacional. Ya les digo. Tengo a Mari. Tengo a Mari. Profe, creo que ya. Vamos a ver. Listo, entonces Andrés Buitragos es. Ana is slower than Luisa. Slow es lenta. Es más lenta que Luisa. Bien. Bogotá is more interesting than Caquetá. Yes, exacto, muy bien. Es un ejemplo válido. Muy bien. She is younger than her brother. Muy bien, Mari. Younger. Younger es young, es joven, y con eres significa que ella es más joven que su hermano. Muy bien. Yes. Okay, Andrés Buitrago, you got a point. Andrés Buitrago. Listo. Bien. Done. Solamente nos faltó Jonathan. Vale, ok. Listo. ¿Qué más tenemos que ver en los comparativos? Hay unos adjetivos que se llaman adjetivos irregulares, ¿listo? Son estos adjetivos.
good, bad y far. ¿Listo? Good significa bueno, bad significa malo y far. ¿Quién se ha visto Shrek? Pues Shrek. todos, profe. Entonces, ¿qué significa far? Que es muy lejos, es retirado. Far significa lejos, exactamente. Entonces, estos tres son verbos irregulares. ¿Por qué? Porque cuando los quiero hacer como comparación, o ya ahorita vemos en los superlativos, van a cambiar. ¿Listo? Good cambia a better than, bad cambia a worse than y far cambia a farther o further. ¿Listo? Los dos son válidos. Tanto farther como further van a significar una comparación de lejos. ¿Listo? Es más lejos que. ¿Listo? Entonces voy a escribirles un ejemplo, pero denme en un segundo, voy por el cargador, ya vuelvo. Bien, entonces les voy a escribir un ejemplo al chat. Por ejemplo, a ver, far away, farther than, down. Entonces, por ejemplo, este dice, far away is farther than downtown. Bien, farther es más lejano que. Far away, muy lejano, es más lejano que downtown. Downtown es la expresión que se utiliza para referirse al centro de la ciudad. ¿Listo? Entonces, muy lejano es más lejos que el centro. Bien, un ejemplo. También podríamos decir, a ver, no, de políticos no hablemos, esos todos, bueno, podríamos utilizar esto. Duque is worse than Santos. ¿Listo? Obviamente es un ejercicio, no significa que sea así, ¿listo? Duque is worse than Santos, ¿listo? Estoy diciendo que Duque es peor que Santos. ¿Bien? Así podría utilizar ese término. Bad. Nunca vamos a ver Es chévere, bader, profe. nunca vamos a ver bader o gooder o farer. Eso no existe, ¿listo? Cambian a o better o a worse o a farther o further, ¿listo? Pero nunca gooder, bader, farer, eso no existe, ¿listo? Solamente para estos tres. Este también es, digamos que es una manera de expresar un adjetivo irregular, pero no es aplicable, simplemente es para reconocer que utilizamos more cuando el adjetivo es largo, ¿bien? Porque estos sí son adjetivos, esto no es un adjetivo, ¿listo? Bien. Ahora entonces vamos a ver los superlativos. ¿Listo? Entonces, los adjetivos superlativos se van a caracterizar porque son adjetivos que destacan, que hacen que se destaque algo. ¿Listo? Por ejemplo, estamos en el salón, ¿sí? En el salón de clases siempre va a haber el más, digamos, el más disciplinado, el más vago, la más bonita, el más feo, la más fea, el más bonito, el más simpático, ¿sí? Siempre va a haber una cualidad que va a resaltar en un grupo. ¿Listo? Entonces, podemos utilizar esto para referirnos, por ejemplo, al país más rico del mundo o el país más pobre del mundo, el lugar más cálido de Colombia o el lugar más frío de Colombia, ¿sí? Vamos a destacar. Lo que estábamos viendo anteriormente era para comparar. Y con los superlativos es para destacar cuál es el más, ¿sí? ¿Cuál es el que resalta del grupo? Bien, ya sea hablando de personas o de objetos, ¿listo?
Bien, entonces, ¿cómo vamos a reconocer que es superlativo? Vamos a agregar el artículo de, recuerden que se dice de, no se dice T, sino de, porque la T y la H suenan como la D de dedo, de. Vamos a agregar el adjetivo y la terminación est. Esto para cuando el adjetivo es corto. ¿Listo? Cuando el adjetivo es corto, agregamos el artículo de, el adjetivo corto y la terminación est en el adjetivo. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo. Dice, Mr. Burns is the richest in Springfield. El señor Burns es el más rico en Springfield. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice acá? Pues que el señor Burns es el más rico de Springfield. ¿Y cómo va la estructura? Entonces va el sujeto, verbo to be, the richest in Springfield. De rich, que es el adjetivo, es un adjetivo corto, y la terminación est. En comparativo no había el de, sino que en lugar del de iba el dan, pero el dan no iba antes, sino después del adjetivo. Y en lugar del est iba el er. ¿Listo? Entonces son diferentes, ¿no? Una cosa es comparar y la otra es destacar. Bien. También acá los adjetivos que terminan en Y se cambian por la I latina y se les agrega est, ¿sí? Por ejemplo, Fanny. Fanny termina en Y, se cambia por la I latina y se agrega est. Entonces, veamos el ejemplo. Krusty is the funniest clown in Springfield. Krusty es el payaso más divertido en Springfield. ¿Listo? The funniest, el más. Bien. También acá tenemos que tener cuidado con esos adjetivos que son cortos y que tienen consonante, vocal, consonante. Que tienen una sola vocal y dos consonantes. ¿Sí? Con esos debemos tener cuidado porque es necesario duplicar la última consonante. Entonces, en este caso, fat es gordo. Entonces, Homer is the fattest in the Simpsons family. ¿Listo? Homero es el más gordo en la familia Simpson. De Springfield. Which one? ¿Cuál es el más gordo de Springfield? Yo no me acuerdo el nombre, pero sé cuál es. Es Lenny. ¿Cuál? No te escuché bien. Es Lenny, profe. ¿Lenny es el más gordo? No, Lenny Sí, el borracho amigo de Homero. Ah, no, yo lo estoy confundiendo con el negro. Ese es No, Barney. es Lenny. El gordo es Barney, pero hay otro que es todavía más gordo. El gordo Tony. No, es más gordo todavía. El alcalde. No, bueno, está cerca, pero todavía es más gordo. El que vende las caricaturas. Ese sí es re gordo. Pero no sé cómo se llama. El que vende las caricaturas. Ese es, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que él es the fattest man in Springfield. Él es el más gordo de Springfield. ¿Listo? Bien. Y luego sigue el alcalde Diamante. Ese también es gordo. Bien. Ahora vemos este. Cuando el adjetivo es largo, ¿sí? Ya no vamos a agregar la terminación est, sino que vamos a agregar el término most. ¿Listo? El artículo de se mantiene, solamente que vamos a agregarle la palabra most. ¿Listo? Cuando el adjetivo es largo. En este caso, el adjetivo es dangerous. Bien, dangerous es peligroso. Entonces dice, Fat Tony is the most dangerous gangster of the Springfield Mafia. Nos dice, el gordo Tony es el criminal o forajido más peligroso de la mafia de Springfield. ¿Listo? Entonces acá el adjetivo es largo,
Cuando es largo, utilizamos el término most. ¿Listo? En superlativos, en comparativos, ¿cuál era? ¿Cuál era el de comparativos cuando el adjetivo es largo? Recuerden, comparativo es una cosa, superlativo es otra. Comparativo pues compara y superlativo destaca. More, yes, Andrés. Ajá, more. Eso es. Bien, entonces ya sabemos. Qué pena. ¿Será que usted me puede decir, Julián? Es que Andrés como que no voy con él y a veces me pierdo. Bueno, Julián. Yo prefiero a Andrés. Ah, no me entré listo, Julián. Bien, Julián. Entonces, ya sabemos que está pues la manera corta, que es cuando agregamos de y la terminación est. Y cuando el adjetivo es largo, agregamos the most. ¿Listo? Bien. Acá también vamos a ver los adjetivos irregulares, que son los mismos, good, bad y far, pero acá cambian por good cambia a the best, bad cambia a the worst y far cambia a the farthest o the furthest. ¿Listo? Este término nos es familiar a todos. Cuando decíamos, no sé, 7-2 the best o I am the best, ¿sí? El mejor, ¿listo? A eso hace referencia, a el mejor. Y bad, por lo tanto, sería el peor. No estamos comparando, estamos diciendo es que es el peor. Tenemos un grupo y el peor, pues es el peor, el que destaca de los peores. Bien. Y farthest, pues es el lugar que está, pero lejísimo, ¿sí? El más lejano de todos. Bien. Eso es, entonces es importante que tomen apuntes de esto porque esto pues les va a salir en la guía, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer nuestras oraciones utilizando la estructura superlativa, ¿listo? Entonces veamos estos ejemplos. In Colombia, Florencia is the hottest place, ¿listo? Estoy diciendo que en Colombia, Florencia es el lugar más caliente, ¿listo? Veamos acá. Hot es consonante, vocal, consonante. ¿Listo? Como es consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y agrego la terminación est. ¿Listo? Y acá estoy diciendo que Florencia es el lugar más caliente. Veamos este. Este es con un adjetivo largo. Pau Tips is the most unpleasant YouTuber in Colombia. Unpleasant significa antipático, ¿no? Es un ejemplo, nomás es un ejemplo. No significa que sea verdad. Pau Tips is the most unpleasant YouTuber in Colombia. Y entonces acá, unpleasant es un adjetivo largo. Por ende, no agrego la terminación est, sino que agrego el término the most. ¿Listo? The most. Bien. Veamos este. Este es otro ejemplo. Cycle 5 is the best course in the institute. O I have the worst job. Yo tengo el peor trabajo. The worst job. Bien. Ahora escriban ustedes un ejemplo, ¿listo? Entonces les pongo los adjetivos. Vamos a usar estos. Y entonces, con un adjetivo corto y un adjetivo largo, hacemos una oración. De manera superlativa, ¿no? Una cosa es comparativo y otra cosa es superlativo. Entonces vamos a hacer una oración con un adjetivo corto y una oración con un adjetivo largo. Yo también voy a escribir una. Mm. Mm.
Por ejemplo, con thin. Thin es delgado, ¿listo? Entonces, she is the thinnest girl in the city. ¿Listo? Entonces, she is the, artículo de, thin, adjetivo, est, terminación del adjetivo, girl in the city. Complemento. Bien, para adjetivo corto. Ahora, para adjetivo largo, narrow, ¿listo? Narrow es estrecho. Diríamos, this way is the most narrow in the town. Este camino es el más estrecho en el pueblo. Bien. Ahí están dos ejemplos utilizando adjetivo corto, adjetivo largo en estructura superlativa. Now I want to read you guys. Tell me, Mari. Ok, vamos a ver lo que escribió Julián. Oh, Mari is absent. My dad is the best. Sí, muy bien. And my car, te faltó el is. ¿Listo? Mi carro es. My car is the most expensive of Bogotá. ¿Listo? Of. Porque debes tener en cuenta que de, el artículo de, es para decir las, los, la, el, lo, ¿sí? Es para, digamos, señalar, pero para decir de utilizamos of. Si lo leyéramos así, diría mi carro es el más caro, la Bogotá. No, no tiene sentido. Sí, es diferente. A pesar de que se pronuncia de, significa las, los, la, el, pero para decir de como tal, de Bogotá, utilizamos of. ¿Listo? Bien. And Mari is absent. Ok. Bien. Entonces, lo que sigue es ver si se nos quedó claro. Creo que sí. Bien, entonces ya sabemos que adjetivos cortos depende de la cantidad de sílabas. Que se terminan en Y, es necesario cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ya sea ER o EST. Entonces, si yo les pregunto, si yo voy a hacer una comparación, ¿cuál elegiría? ¿ER o DEST para hacer la oración? Which one? ¿Cuál? Si yo voy a hacer una comparación, ¿cuál sería la terminación del adjetivo? ¿ER o EST? ER, exacto. Y acá lo dice, el comparativo va con la terminación ER y el superlativo va con la terminación EST. Esto para adjetivos cortos. ¿Listo? Entonces veamos los ejemplos. The car is faster than the bike. El carro es más rápido que la cicla. The boy is the happiest. Ok, the boy is the happiest. Este niño, bueno, el niño es el más feliz. Bien, y acá nos recuerdan que al comparar es importante agregar la palabra than. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra terminación
Y siempre debe ir than, que es el que me dice lo que se está comparando. Bien. Y pues en cuanto a los adjetivos largos, acá nos dan unos ejemplos como modern, famous, interesting, expensive, delicious. Vamos a agregar more y luego del adjetivo, vamos a agregar than y the most cuando quiero destacar algo. Y esto teniendo en cuenta que los adjetivos sean largos. Entonces, the car is more modern than that bike. Este carro es más moderno que esa bici. O this book is the most expensive. Este libro es el más caro. Bien. Acá tenemos un listado de los adjetivos irregulares, pero falta far. ¿Listo? Entonces, bueno, en comparativo cambia a better, pero en superlativo cambia a the best. Malo, en comparativo es worse y en superlativo es the worst. Y ya acá tenemos nuestro listado. Bien, entonces rápidamente vamos a ir a la guía. La guía. Acá tenemos nuestra guía. Acá se nos explica qué son los comparativos, superlativos. Nos dice el término more, que ya lo vimos. Por ejemplo, easy termina en Y, se cambia la Y por la I latina. Bueno, básicamente nos explica. Entonces, la actividad, el punto 1 nos dice que, que elijamos la opción correcta, ¿listo? Entonces, veamos este primer punto, dice, my mother is than my father. Entonces, este than, ¿qué me está diciendo? ¿Que es superlativa o comparativa? ¿A qué hace referencia este than? ¿A que la oración es superlativa o comparativa? Comparativa, profe. Entonces, si es comparativa, ¿cuál sería la opción para que vaya acá? A, B, C o D. B. B. Exacto, muy bien. No podría ser esta porque no es superlativa, es una comparación. No podría ser esta porque no me está diciendo nada. Y esto tampoco porque tampoco me está diciendo nada. Entonces, por ende, sería esta. Muy bien, esta sería la opción. Older. My mother is older than my father. Mi mamá es más vieja que mi papá. Bien. Y así sucesivamente con las otras. Entonces nos dice, completa la tabla con el adjetivo comparativo y superlativo correspondientes. Entonces, dark, comparativo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el comparativo de dark? Darker. Exacto. Darker. Y superlativo. Se le agrega EST. Darkest. Exacto. Pero debo tener en cuenta que cuando yo hago la comparativa, no se me puede olvidar el than,
Ni tampoco se me puede olvidar el artículo acá. The darkest. ¿Listo? Bien. Nos dice, escribe la forma positiva, comparativa o superlativa de los adjetivos entre paréntesis, que quiere decir que no todos van a llevar estructura comparativa o superlativa, sino que la oración va a ir en positivo, sin necesidad de comparar o destacar algo. ¿Listo? Entonces veamos este. This house, oh my God, this house is higher than the television tower. Dan, ya con este dan ya sabemos que es comparativa. Por lo tanto, entonces, como es un adjetivo corto, pues simplemente agregamos la terminación ere al adjetivo y ya está. Y diría, esta casa es más, es como pesada, sí, como pesada, higher than the television tower, que la torre de televisión. Y así con las otras. Nos dice, completa con la forma comparativa o superlativa del adjetivo escrito entre paréntesis. Entonces, this computer is than your computer. Than, ya con than ya sabemos que es comparativo. Busquemos uno que sea superlativo. A ver este. Lucy is young in the class. Acá no nos está poniendo than. Por ende, entonces es superlativo. Y porque está hablando solamente de Lucy y se está refiriendo a un grupo. Entonces, Lucy is, ¿qué tendríamos que poner acá? The youngest. Youngest. No es suficiente con que escribamos youngest. ¿Listo? No es suficiente con que pongamos solo youngest. Debemos poner el artículo porque es que el artículo es el que me está indicando que es el más, ¿sí? Que es el que destaca, es él, la, ¿sí? En este caso ella es la más joven en la clase. ¿Bien? Recuerden, por ejemplo, estos largos. The yellow car is expensive than the blue car. ¿Cómo pondríamos este? Este es largo. ¿Cómo iría? Sería More. correcto. Exacto. More expensive than the blue car. Eso es. Y ahora este. Ay, se me fue. ¿Dónde estás? Este. The car is expensive in the market. Acá no estoy haciendo comparación, estoy hablando de que es de este lugar, por ende sería superlativo. ¿Y cómo escribiría esto de superlativo siendo un adjetivo largo? El most. Most. The most. Ay, the most expensive. El carro es el más caro en la tienda. ¿Bien? ¿Listo? Eso es. Acá nos dice que elijamos la opción correcta. Entonces nos pone la oración y acá debajo nos pone las opciones. Entonces, she is her brother. ¿Cuál sería? Taller than o the tallest. Sería taller than porque está haciendo la comparación con el hermano. Me menciona el hermano. ¿Listo? Y pues así con las otras. Esto es con superlativos, es decir, debemos ver si el adjetivo es largo, el adjetivo es corto y ubicarlo. Bien. Este es también para ver si son superlativos. Entonces, por ejemplo, dice, William Shakespeare is famous writer in England. Entonces, famous es largo, por lo tanto sería the most. William Shakespeare is the most famous writer in England. Bueno, veamos esto. El 7 nos dice,
Busca una canción que te guste en inglés y escribe la letra en inglés. Entonces van a buscar elegir una canción que a ustedes les guste en inglés. Les recomiendo que no busquen los raps porque esos raps son muy largos, tienen mucha letra. Si quieren, pues ya es decisión de ustedes, pero no se los recomiendo porque es mucha letra, eso les salen por ahí unas 4 páginas. El 8 nos dice, escribe la estructura gramatical para las oraciones superlativas. Entonces ya sabemos que agregamos el artículo de, la terminación EST. El 9 nos dice la estructura gramatical para las oraciones comparativas, ya lo sabemos. Y el 10 nos dice, escribe 5 oraciones con estructura superlativa y 5 oraciones con estructura comparativa usando diferentes adjetivos. Y eso es. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es la guía número 7. Espero les haya quedado súper claro. Y pues nada, see you the next Saturday. Bye, bye.